Los arameos. Tiempo estimado de lectura, 15 minutos. Esto es historia. Los arameos fueron un antiguo grupo étnico semita que se originó en entre Mesopotamia y el Levante, y se extendió por varias regiones de Oriente Medio. Su región de origen, conocida en la literatura antigua como Aram, se extendía por lo que hoy es el sureste de Turquía, Siria y el norte de Irak. Una de las civilizaciones más influyentes del antiguo Medio Oriente fue la de los arameos. Este era un pueblo principalmente nómade, conocido por sus conquistas militares sobre Asiria y zonas circundantes. Para el año 1200 a.C., los arameos se habían apoderado de varios territorios entre Egipto y la Mesopotamia. Esto les servía para obtener ganancias controlando las rutas de comercio entre dos grandes naciones. Evidencia arqueológica sugiere que los arameos habitaban inicialmente en comunidades agrícolas dispersas, principalmente en las zonas áridas y semidesérticas de la región. Su lengua, el arameo, pertenecía a la familia semítica occidental, con estrechos vínculos con el hebreo y el árabe. Surgieron alrededor del siglo XII a.C. y se establecieron principalmente en la región de Aram Naharaim, ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris. Los arameos eran nómadas que ya estaban presentes en la región desde finales de la Edad del Bronce, manteniendo contacto directo con los sedentarios. Los arameos tienen su origen en el colapso del antiguo sistema de la Edad del Bronce en la primera mitad del siglo XII a.C. Siria, que había sido parte del imperio hitita, fue testigo del surgimiento de varias entidades políticas nuevas, donde la gente hablaba arameo, una lengua relacionada con el fenicio y el hebreo. Sus nombres sugieren una naturaleza tribal, por ejemplo, Bit Agusi and Bit Adini, tierra de Gusi, y tierra de Adin, llevan el nombre de los ancestros epónimos de estas tribus. Se ha pensado que estas personas eran inmigrantes, pero también es posible que siempre hubieran estado allí, pero no dejaron rastros en el registro escrito, acadio, como cabría esperar de campesinos y pastores. Solo pudieron volverse visibles después del colapso del sistema de la Edad del Bronce. Los orígenes. A continuación, extracto de un texto muy esclarecedor de Efrem Yildiz, profesor titular de la Universidad de Salamanca. Algunos autores intentan ligar los orígenes de los arameos con los amurritas a través de las afinidades lingüísticas. Naturalmente estas afinidades no son suficientes para poder hablar de una continuidad de un pueblo a otro. Las tablillas de Mari ponen de relieve los aspectos de una sociedad nómada del siglo XVIII a.C. La arqueología aún no tiene suficiente material que pueda determinar las diversas tribus arameas que comenzaron a instalarse en Siria y Mesopotamia a finales de la Edad de Bronce tardía. Sería arriesgado decir que la cultura aramea con sus características propias y distinta de las demás culturas semíticas se remonta a la Edad de Hierro. Son más conocidos los pueblos israelitas coetáneos, que se expanden por Canaán en la misma época. Con mucha cautela se podría equiparar la cultura de los primeros asentamientos arameos a la de los israelitas, ambos pueblos parecen estar emparentados. Los arameos tuvieron una expansión considerable desde los comienzos de la Edad de Hierro. Desde el siglo XII hasta el XI, Teglat-Pileser y Ashur-bel-Kal no logran detenerlos. Durante el siglo siguiente el dominio asirio en Siria Oriental se redujo a pequeños grupos sobre los cuales Asur no tenía más que un control teórico. Tras la muerte de Nabucodonosor Babilonia sufrió la expansión aramea. Hacia al sur de Taurus y al oeste de Zagros el mosaico étnico del Oriente Medio muestra huellas arameas muy importantes que controlaban sus sectores mezclándose con otros pueblos sin llegar a formar el grupo étnico dominante. La presencia de estos elementos se caracteriza por los nombres arameos de personajes y entidades políticas que figuran en las inscripciones reales asirlas.